Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y como todos los domingos vamos a hablar un ratito con Isaac Yuyo Rudnik, director del ISEPSI. Yuyo, ¿cómo estás? Muy bien, Mica, un gusto como siempre estar con ustedes. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, en los últimos días se ha puesto, entre otros debates, porque como estamos todavía presenciando, hay otros debates calientes o más calientes que lo de la economía, pero bueno, dentro de esos debates todo vamos hierve, claro, está toda temperatura de lava. Salvo los días se que están medio derraman fresquitos. volcanes por todos lados. Sí, así estamos, entre volcanes. Así es. Bueno, entonces, el tema impositivo que ha entrado en debate sobre si tenemos que pagar o no pagar menos impuestos, si está bien la estructura impositiva que tenemos, si ya no damos más. Tomamos algunos datos del Instituto Argentino de Finanzas, que es una institución que hace muchos años viene siguiendo con mucha seriedad la evolución de la estructura impositiva del país. El IARAF señala que solo 11 tributos, porque uno de los debates es la cantidad de impuestos, 164 impuestos, 100 impuestos, 90 impuestos, bueno, distintas cifras que se tiran sobre la cantidad de impuestos que tenemos que pagar. Bueno, el IARAF señala que solo 11 tributos de todos los que existen explican el 90% del ingreso tributario en la Argentina. Y de estos 11, 9 de ellos son de jurisdicción nacional. Y el 80% de la recaudación total son impuestos nacionales. Y de estos impuestos nacionales, el 80% recaudan el 80% de todos los impuestos. Los 4 primeros impuestos que recaudan el 85% del total son el IVA, que recauda el 38%. O sea, de toda la recaudación impositiva, el IVA contribuye con el 38%, con lo cual uno de cada 3 pesos que entran al fisco son vía IVA, o sea, lo pagamos transversalmente todos los contribuyentes que consumimos algo en el país. El impuesto a las ganancias participa con el 28% de la recaudación. Ahora, hay que tener en cuenta que ese impuesto a las ganancias incluye un muy significativo aporte de los trabajadores en relación de dependencia que están incluidos en la cuarta categoría, en la llamada cuarta categoría del mismo. Y los restantes impuestos se refieren al comercio externo, y a los movimientos bancarios que afectan transversalmente a la economía, o sea, todos de alguna manera, todo el conjunto de la población, de alguna manera contribuimos con impuesto al comercio exterior, porque en los derechos de exportación se pagan segmentadamente, y las pymes agropecuarias, por ejemplo, también contribuyen a los impuestos a las exportaciones. Y las pymes que también son exportadores también... Sí, no te quise interrumpir, Yuyo, perdón. El problema no es solo que son muchos, es que los pocos que son tan globales son muy injustos, ¿no? Totalmente. Por eso lo que decimos que tiene una contribución transversal, que abarcan a todos los sectores de la economía prácticamente por igual. Por eso el más claro de todo esto es el IVA. Es el IVA, y el IVA en los alimentos. El alimentos con 50% de inflación masiva. Exactamente. Es uno de los grandes profundizadores de la desigualdad, ¿no? Exactamente. Entonces, la conclusión en definitiva, digamos, para tener como contexto general, es que la Argentina tiene un sistema impositivo altamente regresivo, y que lo sostienen los consumidores, los productores y los trabajadores registrados. Ahora, esta regresividad es, como vos decís, mucho más intensa en los sectores populares, claro, que aplican prácticamente todos sus ingresos al consumo de alimentos, en donde la incidencia impositiva es mucho mayor. Ahora,
una siguiente contribución, digamos, al debate es tratar de ver, compararnos con la proporción en que son afectados el patrimonio, digamos, de los habitantes de los distintos países con la presión tributaria. Los países más desarrollados son los que tienen más presión tributaria y los países menos desarrollados claramente son los que tienen menor presión tributaria. Francia, por ejemplo, tiene el 46% de imposición, de proporción respecto al consumo, al Producto Bruto Interno. Dinamarca el 41,9%, Bélgica el 41%, Finlandia el 42%. Claro, y el tema es que te dan a cambio también, ¿no? Porque no tenés que pagar la educación, la seguridad aparte. Digo, que es lo tenés que una devolución importante. Claro. Exactamente. Ahora, la devolución es para toda la población. Claramente pagan, se paga esos niveles de presión tributaria y la devolución es para toda la población. Entonces hay educación y salud y justicia de calidad y seguridad de calidad para toda la población. La Argentina tiene el 28% de presión tributaria, o sea, está muy lejos de la presión tributaria de los países más desarrollados. Y los países los países con menor presión tributaria son Guatemala, el 12%, Madagascar, el 12%, Guinea Ecuatorial, el 6%, Nigeria, el 6%. O sea, son países de escaso desarrollo y son los que tienen menor proporción de presión tributaria. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que tenemos que pagar más todavía para tener mejores servicios. Obviamente no es esa la conclusión, porque el problema que tenemos es la estructura tributaria que pone la mayor presión tributaria sobre el conjunto de la población. Obviamente, si nos dicen que hay que aumentar los impuestos que pagamos, vamos a tener una reacción negativa, vamos a tener una rebelión, porque con todo lo que pagamos, los sectores populares ya no podemos pagar más, no nos da la posibilidad de pagar más, tenemos que pagar menos. Ahora, los sectores que más se han enriquecido en los últimos años, en las últimas décadas, incluso los que se han enriquecido extraordinariamente durante este periodo de crisis ominosa que atravesamos con la pandemia, son los que menos pagan, son los que tienen todos los mecanismos de ilusión a su disposición para no pagar, son los que, si no les gustó la elección, el resultado de la elección que hubo en el 2019, pueden trasladarse al país de al lado, digamos, en una decisión no muy democrática, pero bueno, es la posibilidad que tiene justamente el dueño de un unicornio, de una de las empresas que sigue creciendo más en toda la región y que genera todo este tipo de traslado justamente para no pagar los impuestos o para seguir pagando menos o para seguir pagando cada vez más. Marcos Galperín te manda saludos desde Punta del Este, Yuyo. No, claro, es que es un ejemplo paradigmático, ¿no? Entonces, si tenemos que hablar de reforma impositiva, si tenemos que hablar de pagar menos impuestos, estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, es muy importante tenerlo, ponerlo en el contexto de la estructura impositiva que tenemos y de apuntar claramente de quiénes son los que tenemos que pagar menos y quiénes son los que efectivamente deberían estar pagando más y contribuyendo a un fisco que efectivamente está cada vez más exhausto. Muchas gracias, Yuyo. No, muchas gracias a ustedes. Era Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI sobre la injusticia impositiva argentina. ¿Dónde se pueden encontrar estos informes a los que Yuyo hacía mención recién? En la página del ISEPSI, en www.isepsi.org.ar, la primera con S, la segunda con C.